Bueno, Sandra, Hola, ¿qué tal? bien, buenas noches. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Esta es la segunda parte de reanimación cardiopulmonar. La primera la vimos el 5 de mayo y hoy vemos la segunda parte que se titula Lo revivimos y ahora qué. Bueno, Sandra, cuando quieras comenzar, está todo en orden. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy comenzamos la segunda parte, que es qué es lo que hacemos después de si tuvimos una resucitación exitosa. Como habíamos dicho, toda la parte primera en la parte inicial, todo lo que tiene que ver con el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Y luego iniciamos esta etapa que muchas veces, con el transcurrir de los minutos, empezamos a ver al paciente y ahí decimos, perdonando el español, ¿para qué carajo lo revivimos? Cuando empezamos a ver todo el desbarajuste y los desarreglos que manifiestan estos pacientes. Se habla o se le menciona como el síndrome post-paro cardiorrespiratorio, y se lo define como un síndrome similar al sepsis por las alteraciones que genera tanto en la inflamación como en la coagulación y a nivel endotelial. Y esto no es nada más que, ni nada menos que una conjunción de las lesiones que se generaron por isquemia durante el paro cardíaco y luego las lesiones que se generan por reperfusión cuando se restablece la circulación espontánea y el aporte de oxígeno a tejidos que previamente estuvieron isquémicos. Y básicamente se caracteriza por la lesión cerebral isquémica y luego por reperfusión, disfunción miocárdica isquémica, todas las lesiones por reperfusión que va a generar tanto en el miocardio como en el cerebro y como en el resto de los tejidos u órganos, y no nos tenemos que olvidar que encima de todo esto tenemos la patología desencadenante, o sea, qué es lo que llevó al paciente a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Así que todas estas variables son las que ahora tenemos que empezar a lidiar una vez que nuestro paciente salió del paro cardíaco. Y obviamente no todos van a tener la misma magnitud, y el grado o el nivel de complicación que van a tener en esta etapa va a depender de varios factores. Uno es la causa, primero la causa que lo llevó al paciente a hacer el paro, si fue en un accidente anestésico o de sedación o lo que fuera, en un paciente sano probablemente las lesiones que vaya a tener sean menores o la complejidad en esta etapa sea menor, versus un paciente que tiene, no sé, una pancreatitis, que estaba ya en shock séptico. Obviamente ya es un paciente que viene con una función orgánica compleja y comprometida. Y también depende del tiempo, ¿sí? Transcurrido desde el paro cardíaco y la recuperación de la circulación espontánea, o sea, del tiempo de hipoxia en la cual haya estado sometido esos tejidos y los órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un tejido isquémico? Y acá no voy a tratar de hacerlo complejo ni entrar en una disquisición de moléculas ni bioquímica, solo quiero que les quede el concepto global de qué es lo que sucede y por qué sucede esto. Cuando tenemos un tejido isquémico, como es lo que ocurre en un paro cardiorrespiratorio, que tenemos varios tejidos isquémicos, cuando entra el oxígeno a estos tejidos isquémicos se produce la activación y la
aparecen unas sustancias que se llaman sustancias reactivas de oxígeno, o conocidas también como radicales libres o radicales de oxidrilo, que son las sustancias que se generan por la entrada del ingreso del oxígeno, que intervienen las antinoxidasa, bueno, hay un montón de cadenas enzimáticas. Y estas sustancias producen un montón de alteraciones, y al mismo tiempo también se genera activación de todo lo que es las citoquinas, las interleuquinas, que son todas las sustancias que intervienen en la inflamación, y todas las sustancias que liberan también los endotelios. Generado esto, todas estas sustancias en conjunto, lo que van a generar son todo lo que se llaman las lesiones por reperfusión, que van a generar daños a nivel de las membranas celulares, se va a alterar los gradientes iónicos, entonces los iones que deberían estar adentro van a salir, y los que deberían estar afuera van a entrar a la célula, principalmente el sodio, el calcio y el cloro. Con el ingreso del sodio, mayormente lo que se va a generar es un ingreso de agua, eso va a generar que se genere edema celular. El calcio va a hacer que se empiecen a alterar un montón de gradientes iónicos, funciones de mitocondrias, y todo esto va a llevar a la disfunción celular y a la muerte de las células. Al mismo tiempo, al alterarse todas estas membranas, se empieza a generar mayormente un estado proinflamatorio. Se activan todas las secuencias de inflamación, entonces hay un estado como superinflamatorio, y el organismo al mismo tiempo trata de generar un estado antiinflamatorio para contrarrestar, pero siempre el estado proinflamatorio muchas veces termina sobrepasando las medidas antiinflamatorias que tiene el organismo. Va a haber también un estado procoagulante inicialmente, que se origina por muchas veces la liberación de estas sustancias del endotelio, endotelinas y demás, por el lentecimiento de la circulación a nivel capilares, que lo que va haciendo es que al circular más lento, más las alteraciones del endotelio, se empiecen a generar microtrombos. Esos microtrombos van activando a más plaquetas, más leucocitos que se van agregando, y eso genera todo un estado procoagulatorio que lleva muchas veces a una coagulación intravascular diseminada. Luego, obviamente, hay pérdida de la permeabilidad capilar por toda esta alteración a nivel celular, o sea que el líquido a nivel vascular y sobre todo capilar, que es donde más importa, empieza a escapar, y esto va generando edema intersticial en los distintos órganos, y este edema intersticial lo que va a generar es una falla funcional por alteración de la perfusión del órgano. El fenómeno de reflujo también es algo que se ve, y es esto que les explicaba de fenómeno de no reflujo, que cuando se restablece la circulación en los distintos órganos a nivel capilar, por ese lentecimiento previo de la circulación se empiezan a generar microtrombos, y no se restablece la circulación a nivel de algunos órganos, o se restablece parcialmente. Y a veces, muchas veces, los parámetros macrodinámicos de la circulación mejoran, pero así todo no se restablece el buen funcionamiento de los órganos, y es por este fenómeno de no reflujo, ¿sí? Porque clínicamente, con las herramientas que tenemos, es muy difícil poder evaluar qué es lo que está pasando a nivel capilar. Nosotros generalmente en clínica, con los parámetros que tenemos para evaluar la circulación en un paciente, nos guiamos por dinámicas mayormente estáticas, o parámetros que son mayormente estáticos y que evalúan la macrocirculación, pero no podemos evaluar qué es lo que está sucediendo a nivel capilar, que claramente a nivel capilar es donde se genera, ¿sí?, el aporte de oxígenos a los tejidos, más allá de que nosotros claramente necesitamos
una buena presión de perfusión, un buen volumen circulante para que llegue a nivel capilar, pero a veces si el sector capilar está cerrado o hay un shutdown, por mejor perfusión, mejor presión que nosotros tengamos, a nivel local no va a haber una distribución de ese oxígeno ni una remoción del dióxido de carbono, que es básicamente lo que ocurre a nivel capilar con, con la perfusión. Y por último, se va a generar una vasodilatación generalizada, que eso va a hacer obviamente que se genere hipotensión, que disminuya la perfusión de los tejidos. Así que a modo muy, muy resumido y a vuelo de pájaro, esto es lo que sucede cuando ingresa oxígeno, ¿sí?, a un tejido que estuvo previamente isquémico. Es lo que se conoce como lesiones por reperfusión. Todo esto lo que va a llevar es a falla multiorgánica. Empiezan a fallar secuencialmente los distintos órganos y esto va a contribuir al incremento de la mortalidad de los pacientes. Recordemos que, ¿se acuerdan? No sé si en la primera parte que les había dicho cuando hablábamos del porcentaje de éxito que había en una resucitación, que en los papers o artículos de veterinaria se habla que aproximadamente un 45% de los pacientes, estas son todas estadísticas hechas en universidades, escuelas, donde tienen un estándar de trabajo muy alto, pero bueno, aproximadamente el 45-50% de los pacientes que entran en paro recuperan la circulación espontánea, pero el porcentaje de éxito de dar el alta a esos pacientes era de alrededor del 5 al 7%. Entonces, como pueden ver, hay una gran baja en este periodo de posresucitación. A veces baja porque no se puede sacar adelante, a veces la baja es porque el propietario opta por eutanasia por diferentes razones, incluidas las razones económicas, porque bueno, hay que sostener un paciente en este estado en varios días de hospitalización. En el síndrome reconocemos 4 fases más o menos definidas, que es la disfunción miocárdica, disfunción orgánica, ya sea de distintos órganos, 1, 2 o múltiples. Luego una etapa más grave, que es el sepsis o shock séptico, y por último, la muerte. Es una etapa donde se caracteriza por haber mucha inestabilidad hemodinámica. Ahí pueden aparecer arritmias cardíacas, disfunción miocárdica, ¿sí? Este artículo describe una disfunción miocárdica, es un reporte de un caso de una disfunción miocárdica de un perro que luego de un paro cardíaco, el perro creo que había tenido un paro cardíaco, había sido una castración, y post-castración hizo un paro, era un animal joven. Y más o menos a las 12 horas de iniciado el paro, de la recuperación de la circulación espontánea, empieza con disfunción miocárdica, que básicamente era falla sistólica y falla diastólica, donde hubo disminución de la contractilidad, aumento del volumen del ventrículo izquierdo, disminución de la fracción de acortamiento y de la fracción de eyección. Y está muy definido o bien descrito esto que ocurre también en medicina humana, esta disfunción miocárdica, y generalmente es temporaria. Generalmente se describe que dura entre 12 a 72 horas, a veces necesita el soporte de sustancias inotrópicas, y en general terminan recuperando la función normal.
Y también esta etapa de inestabilidad hemodinámica se caracteriza por haber una hipotensión marcada. Luego, dentro de todas las alteraciones que ocurren dentro de este síndrome, también tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como les dije que había una gran activación de todo lo que era la cascada inflamatoria. Puede haber síndrome de distrés respiratorio agudo, también por esta alteración capilar y de los endotelios. Recuerden que el síndrome de distrés respiratorio agudo no es lo mismo que un edema pulmonar, ¿sí? En el síndrome de distrés, el líquido que se pierde es por aumento de la permeabilidad capilar, entonces es un líquido rico en proteínas, a diferencia del líquido generado por un edema cardiogénico, por ejemplo, que se debe a aumento de la presión hidrostática. Entonces, en general, un edema cardiogénico responde a furosemida, un síndrome de distrés respiratorio agudo no va a responder a un diurético, ¿sí? Porque la dinámica de la génesis o de la generación de este líquido a nivel alveolar es completamente distinta. Luego coagulopatías, como ya lo había mencionado, síndrome de distrés orgánico múltiple, o sea, esta falla secuencial que empiezan a fallar y a complicarse los distintos órganos. La disfunción neurológica, ¿sí? Que fue generada en primera instancia por el tiempo en el cual ese cerebro estuvo en isquemia. Recordemos que el cerebro, cuando no deja de recibir aporte de oxígeno, a los 4 minutos ya agota todas las reservas que tiene de ATP. Entonces enseguida se empieza a alterar su función con edema, inflamación, apoptosis de neuronas, etcétera, etcétera. Así que no solo tenemos que lidiar con la disfunción neurológica generada por la isquemia, sino tratar de evitar, dentro de lo que se pueda, el daño que se pueda generar por la reperfusión. Y otra de las alteraciones, que lo menciono aparte, pero bueno, obviamente está dentro del síndrome de distrés orgánico múltiple, es el fallo renal agudo, pero también es algo que es plausible y bastante común de ocurrir. ¿Qué es lo que hacemos? Este es el algoritmo que indica o sugiere Recover, que es el algoritmo de cuidado en post-resucitación. Y básicamente lo que hacemos es optimizar la respiración, optimizar la parte hemodinámica y medidas para generar o tratar de generar neuroprotección. Entonces nosotros tenemos que apuntar a estos 3 sectores principalmente, y en el postquirúrgico, o sea, en el post-paro cardíaco inmediato. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es muy común que luego de un paro cardíaco, dentro de los primeros 10 minutos hasta 4 horas, puedan ocurrir nuevos paros cardíacos. O sea que claramente también tenemos que estar atentos a que eso no ocurra, ¿sí? O sea, es bastante frecuente que, obviamente, dependiendo de la causa desencadenante, pero que luego de un evento de paro cardíaco y que el paciente haya recuperado la circulación espontánea, puedan existir otros paros cardíacos. O sea que además de tratar de mantener todo esto, lo que tenemos que estar atentos es a la factibilidad o a la posibilidad de que aparezca nuevos paros cardíacos. La optimización respiratoria. El objetivo es tratar de mantener una presión arterial de 80 a 100 milímetros de mercurio de oxígeno, o lo que sería más o menos equivalente a una saturación parcial de oxígeno de 94 a 98. Y en cuanto a la ventilación, tratar de mantener una presión de dióxido de carbono entre 35 y 40 milímetros de mercurio, y si tenemos
capnógrafo alrededor de 45 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de optimización respiratoria, cuando hablamos en general de respiración, nos referimos a lo que es oxígeno. Cuando hablamos de ventilación, en general es referido a la concentración de dióxido de carbono. Es fundamental en esta etapa para evitar la formación de excesiva cantidad de radicales libres o las sustancias reactivas de oxígeno, mantener un nivel de oxigenación normal, ¿sí? O sea, no pretender mantener 200 o 300 milímetros de mercurio de normoxemia. O sea, hay que tratar de mantener un nivel de oxígeno dentro de lo normal, porque cuanto más oxígeno haya en esos tejidos previamente isquémicos, mayores van a ser las lesiones por reperfusión. Y claramente tampoco podemos mantener al paciente en hipoxia porque vamos a generar más lesiones por isquemia, ¿sí? Entonces uno tiene esta tendencia muchas veces a, después de un paro cardíaco, querer seguir manteniéndolos con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, y muchas veces no es necesario eso. Pero bueno, claramente para poder definir cuánto oxígeno necesita, uno tiene que contar con ciertas variables para medir, ya sea poder hacer gasometría o gases en sangre, o tener, medir saturación de oxígeno. Y otra parte fundamental es mantener un nivel adecuado de dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono tiene una influencia directa sobre la perfusión cerebral. Entonces, cuando tenemos un bajo dióxido de carbono, como puede pasar en un paciente que está hiperventilando, que respira muy rápido, agitado, generalmente el dióxido de carbono baja. Y eso hace que las arterias cerebrales entren en vasoconstricción, y obviamente eso va a generar mayor hipoxia cerebral. Y en el caso contrario, donde el dióxido de carbono aumenta, esto se genera vasodilatación y puede generar aumento de la presión intracraneana. Entonces, ni una cosa es buena, una porque va a disminuir la oxigenación cerebral y la otra porque va a aumentar la presión intracraneana. Por eso es fundamental mantener un nivel de dióxido de carbono dentro del target de 35 a 40 milímetros de mercurio. No todos los pacientes, cuando salgan del paro, van a necesitar soporte ventilatorio, pero sí, en muchos de ellos, si mantienen una buena dinámica respiratoria y mantienen un oxígeno o una saturación aceptable, muchas veces con suplementación de oxígeno nasal, que generalmente libera una FIO de aproximadamente 40%, puede ser suficiente para mantener una normoxemia. Claramente va a haber pacientes donde no pueden mantener espontáneamente una buena respiración y ventilación. Entonces, esos pacientes van a necesitar o conectados a un ventilador o cánulas de alto flujo, algún sistema como para aumentar y mejorar la respiración. La otra pata de este síndrome, en la parte de lo que está referido a la estabilización, es la optimización hemodinámica. Y lo que se habla actualmente, o sea, la tendencia va ya hace unos años, es la reanimación cardiovascular dirigida a metas. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? Y avanzamos hasta lograr esos objetivos. Y en general están dirigidos a presiones arteriales. Presión arterial son los parámetros, y uno de los parámetros que mejor evalúa la optimización hemodinámica es la saturación venosa central de oxígeno, que es un indicador del delivery de oxígeno a los tejidos.
Pero para medir esto, obviamente se necesita un catéter colocado en yugular que llegue por lo menos hasta la vena cava craneal, porque de ahí se saca la muestra para medir la saturación de oxígeno a ese nivel. Y lo ideal en esos estados es mantener una saturación venosa central de oxígeno mayor al 70%. Pero como bueno, no siempre tenemos todo y no todos podemos hacer todo, pero bueno, existen distintas formas de evaluar el estado hemodinámico en el que tenemos a nuestro paciente. Obviamente están todos los parámetros clínicos, que son los que evalúan la macrocirculación, ¿sí? Como el sensorio, el color de membranas mucosas, tiempo de llenado capilar, qué tipo de pulso tiene, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el patrón respiratorio, la diuresis es un patrón importante. Pero son todas variables, lo que se conocen como variables estáticas, ¿sí? Dentro de las, utilizar aparatología, bueno, presión arterial, ¿sí? Que hay distintos aparatos no invasivos que se pueden utilizar para medir la presión arterial. La presión venosa central en general ya dejó de ser utilizada y es reemplazada hoy por la ecografía, que ahora después lo vamos a charlar un poquito. Electrocardiograma, monitoreos cardíacos y ecocardiografía permiten evaluar de manera más dinámica ciertos aspectos de el estado de volumen o de volemia del paciente y el estado cardiovascular. Y luego, obviamente, parámetros de laboratorio. Claramente tenemos que mantener un hematocrito aceptable, con un nivel de hemoglobina aceptable. Las proteínas y las albúminas fundamentales para mantener una presión oncótica. El lactato es un buen indicador de la perfusión, ¿sí? Como el déficit de base, y después todo lo que tiene que ver con medio interno, también nos orientan para saber cómo está perfundiendo este paciente. Tiene que ver un poquitito de agua. Y como ya mencioné, bueno, la saturación de oxígeno y la saturación venosa central, que es el indicador de el delivery de oxígeno y el consumo de oxígeno. Lo que tenemos que entender que cuando tratamos de estabilizar cardiovascularmente a un paciente, tenemos que hablar de que el paciente, de que esa estabilización tiene que ser agresiva. Y con esto no quiero decir que agresiva significa que tengo que agarrar el sachet de fluidos y metérselo e inundarlo, ¿sí? Sino que tengo que agresivo en cuanto al tiempo que tengo para lograr la estabilización del paciente. Muchos de esos pacientes van a responder bien a bolos de fluidos, pero muchos otros de esos pacientes no van a responder a bolos de fluidos, yo los puedo inundar y no van a responder ni van a mejorar su perfusión o su hemodinamia, porque probablemente no necesitan fluidos, están necesitando otras cosas. Entonces, esta es la parte que voy a tratar de hacer más hincapié para que quede claro que cuando hablo de agresivo es que tengo que tratar de mejorarlo lo más rápido posible, porque de una circulación eficiente y una perfusión eficiente va a hacer que deje de haber isquemia y que esos tejidos comiencen a perfundirse y a revertir todos los daños generados por la hipoxia previa. Y les mencioné anteriormente que lo que hacemos en la reanimación es llegar o obtener metas, ¿sí? Que las metas son ciertos valores hemodinámicos.
Entonces, la presión, lo que tratamos en cuanto a presión, es tratar de mantener una presión arterial media entre 80 a 120 milímetros de mercurio, o una presión sistólica de 100 a 200 milímetros de mercurio. Y como pueden ver, en general estoy hablando de presiones que son un poquito más altas de lo normal. Y esto es porque el cerebro en condiciones normales tiene un sistema de autorregulación para mantener su perfusión más allá de lo que ocurre en el resto del organismo, ¿sí? O sea, tenía como un fusible que es, le da cierta autonomía de mantener la perfusión cerebral más allá de lo que ocurra con la presión sistémica. Pero este mecanismo de autorregulación está dañado, podríamos decir, en el post-paro cardíaco inmediato. Entonces, la perfusión cerebral va a depender casi exclusivamente de la presión sistémica, ¿sí? Entonces, se vio que manteniendo una presión arterial media o sistólica un poquito más alta de lo normal, mejora la perfusión cerebral en estas etapas. Entonces, este sería el rango de presiones que uno buscaría tener justamente para mantener una buena perfusión cerebral. Como mencioné, otro de los parámetros es la saturación venosa central de oxígeno, que tiene que ser mayor al 70%, o sea, se mide oxígeno venoso y sería el oxígeno que retorna al corazón luego de haber pasado por el circuito capilar, ¿sí? Entonces esto nos da una idea de cuánto oxígeno se le está entregando a los tejidos a nivel capilar. Ese es el concepto muy simplificado de lo que significa la saturación venosa central. O sea, el saber cuánto oxígeno está siendo entregado a nivel capilar. Bueno, el lactato, todos sabemos, es uno de los indicadores más fáciles que tenemos de medir, porque bueno, no se necesita tener un EPOC o un aparato sofisticado. Están los medidores de lactato como los medidores de glucomíter, o sea que eso se puede, de glucemia, así que eso se puede evaluar, solo se necesitan las tiritas. Si estamos midiendo presión venosa central, tratar de mantenerla alrededor de 10 centímetros de agua. Como mencioné, es importante mantener la oxigenación y ya sea medida por la saturación o la presión arterial de oxígeno. Y tratar de mantener siempre el hematocrito del paciente por arriba del 25%, ¿sí? Entonces, de nada serviría tener todas estas hermosas presiones si yo tengo un paciente que tiene 12 de hematocrito. Y recordar que en un paciente que está anémico, yo puedo tener una saturación de oxígeno, ¿sí?, del 98%, y el paciente estar hipóxico, ¿sí? Y básicamente es porque la saturación de oxígeno lo que está midiendo es la cantidad de oxígeno que está ligada a la hemoglobina. Pero si yo tengo poca hemoglobina, pero toda esa hemoglobina está saturada, va a estar al 98%. Pero la capacidad de transporte de oxígeno de ese paciente claramente está disminuido, porque no tiene moléculas de hemoglobina que transporten la cantidad de oxígeno que se necesita. Entonces, ojo con la interpretación de ciertos aparatos o mediciones, hay que evaluarlos en todo el contexto del paciente, ¿sí? Y una de las primeras, o sea, de las cosas que vamos a hacer cuando hacemos la optimización hemodinámica es tratar de revertir la hipotensión o la hipoperfusión. Y en eso nos basamos en la utilización de fluidos, vasopresores,
la utilización de ecografía y electrocardiografía, y vamos a hacer una mención a lo que significa la insuficiencia adrenal relativa, porque es algo que puede ocurrir en estas instancias. La resucitación con fluidos tiene que ser, obviamente, siempre cuidadosa, y que un paciente responda a bolos de fluidos o a la administración de fluidos va a depender muchas veces en el estado de volemia que tenga, o en el estado podemos decir, o de hidratación. Claramente, si es un paciente que está hipovolémico o muy deshidratado, obviamente va a responder a fluidos. ¿Y qué es lo que digo yo va a responder a fluidos? ¿Por qué le damos bolos de fluidos? Básicamente le damos fluidos, ¿para qué? Para aumentar la precarga, y al aumentar la precarga vamos a aumentar el gasto cardíaco. O sea, vamos a tratar de aumentar lo que ese corazón eyecta, ¿sí?, con cada latido cardíaco. Y que un paciente pueda responder o no responda a fluidos va a depender en qué etapa de la curva de Frank Starling se encuentre su corazón en ese momento. ¿Recuerdan la curva, la ley de Frank Starling? Lo que decía era que a mayor estiramiento de los sarcómeros, mayor fuerza de contracción iba a tener ese corazón. O sea que si nosotros logramos llenar ese corazón más fuerza de contracción le va a generar esa distensión de los sarcómeros cuando se contraiga, y va a eyectar mucha más sangre, y con eso va a aumentar el gasto cardíaco. Pero la curva de Frank Starling no es lineal, tiene una porción que es ascendente y una porción que es amesetada. Entonces, si nuestro paciente está en la porción ascendente de la curva de Frank Starling y nosotros le damos fluidos, ese paciente va a tener la capacidad de, al estirar sus sarcómeros, contraerse y aumentar el gasto cardíaco. Pero si nuestro paciente quedó en la parte amesetada o descendiente de la curva de Frank Starling, nosotros le podemos enchufar fluidos con una bomba de bombero que no va a aumentar el gasto cardíaco, no va a aumentar la fuerza de contracción. El tema es que es muy difícil saber en qué punto de la curva esa está nuestro paciente. Y muchas veces es probando y viendo si responde. Entonces, doy un bolo, doy 2 bolos. Si llegué al bolo de la dosis máxima, de la dosis shock, ¿sí?, que recordemos, para el perro la dosis shock es de 90 mililitros kilo, para el gato es de 60 mililitros kilo. Nunca se da la dosis completa de shock, lo que vamos haciendo es dando alícuotas, ¿sí?, 1/3 o 1/4 de la dosis shock, o sea, daría 30 mililitros kilo en el perro, primer bolo, veo si mejoran los parámetros, si no mejora, le doy otro bolo. Si no mejora y ya llegué a la dosis máxima, bueno, claramente, probablemente ese paciente no se va a mejorar con fluidos. Ese paciente está necesitando de otro tipo de soporte hemodinámico. ¿Se entiende? Así que esto es lo que quiero que el concepto que les quede claro con respecto a la fluidoterapia. En tratar de optimizar la circulación. Muchos pacientes van a responder a fluidos y muchos otros no van a responder a los fluidos. Obviamente, si tengo un paciente que tiene una presión oncótica muy baja, que carece de albúminas, que están por debajo de 2 gramos por decilitros de albúmina, bueno,
ese paciente además va a necesitar algún soporte de coloides, ya sea dado por un coloide sintético que tengan a mano, más allá de lo controversial que está discutido en medicina humana, que todavía en medicina veterinaria no está muy difundido o definido, perdón, todas las alteraciones que se ven en medicina humana por la utilización de coloides, así que el péndulo está medio indeciso, porque como todo en medicina, vamos a veces el péndulo para el corticoide, otras veces para, no lo dejamos, es mala palabra, que vamos para los coloides, que no vamos para los coloides, así que bueno, la tendencia actual es el péndulo alejarse de los coloides. Si me preguntan a mí y no tengo plasma, yo utilizo coloides. Lo único que generalmente tenemos a mano para utilizar es gelafundin. Y si tengo la opción de, obviamente, tener un plasma, prefiero el plasma porque, bueno, con el coloide solo aporto presión oncótica, que es una de las funciones de la albúmina. Pero recordemos que la albúmina además interviene en el transporte de sustancias, interviene en la cicatrización de tejidos y obviamente con el coloide esa parte no la estamos aportando. La solución hipertónica salina es otra opción para tratar los pacientes en estado de hipotensión o hipovolemia. Es un cristaloide, ¿sí? Nada más que tiene una alta concentración de sodio, entonces lo que hace por su alta concentración de sodio es atraer fluidos hacia el lecho vascular y con eso aumentar, generar la expansión del lecho vascular. Pero como todo cristaloide, tiene una duración dentro del lecho vascular muy corta, o sea, en 30 minutos prácticamente la mayor parte ya sale, o sea, se equilibra con el intersticio. Pero esa abundante carga de sodio que tiene lo que hace es atraer fluidos del espacio extravascular. Y obviamente, como mencioné anteriormente, bueno, las transfusiones. Si tengo un paciente que está anémico, bueno, claramente uno tiene que aportar esa cantidad de hemoglobina que se necesita para el transporte de oxígeno. Cuando vemos que la parte esta de fluidos no alcanza, tenemos que empezar a considerar que puede ser que la falla en la perfusión no sea porque el paciente está escaso de fluidos, sino porque puede haber una falla a nivel cardíaco, ¿sí? Una disminución de la contractilidad del corazón, o una falla en el sistema vascular donde se necesita de vasopresores para generar o retomar la vasoconstricción, en un sistema que puede estar totalmente vasodilatado por las distintas sustancias que se liberan en esta instancia, entonces necesitamos de vasopresores. Entonces, ante una falta o falla de función sistólica del corazón, lo que debemos es utilizar dobutamina. En los países de Europa tienen pimobendan inyectable, todavía nosotros no lo tenemos, así que aparentemente da muy buenos resultados. Y para sostener la presión arterial, bueno, cualquier vasopresor que tengamos a mano, los dos más comunes que se utilizan, la noradrenalina y la dopamina, y si no, bueno, la adrenalina o la vasopresina, y en general todos estos se utilizan en infusión continua, ¿sí? Nos basamos ahora, y esto está relacionado con lo anterior, que es que esto es parte, la ecografía nos va a ayudar un poco a definir qué es lo que necesita nuestro paciente. ¿Estamos bien de fluidos o no estamos bien de fluidos? ¿Se va a beneficiar porque le dé fluidos o lo voy a terminar encharcando como los esteros de Liberá? Entonces, la ecografía, hay unos ciertos parámetros que se los voy a mostrar rápidamente, que nos pueden orientar hacia
qué es lo que está necesitando nuestro paciente, ¿sí? Recordemos entonces que con los fluidos lo que nosotros tratamos de hacer es aumentar la precarga. Y básicamente aumentar la precarga sería aumentar el volumen estresado del sistema venoso, que es un concepto más que nada teórico. ¿Para qué? Para que haya un mayor retorno de sangre al corazón, se llene más el corazón y aumente el gasto cardíaco. Pero eso va a depender de en qué etapa de la curva de Frank-Starling esté el corazón de nuestro paciente para que pueda responder a esos fluidos o no responder. Con respecto a la parte de esto de ecografía, y que se los voy a mencionar y no que voy a entrar en grandes detalles de la técnica ni nada, existen muchos acrónimos de qué es lo que se hace con ecografía para evaluar al paciente en estas situaciones. Está el FIL, el FOL, todos los acrónimos que les encantan en medicina. En veterinaria tenemos lo que se llama el TFAS global, que es medio extrapolado de todas estas técnicas de medicina humana. Y en humanos lo que más se utiliza es lo que se llama el RUSH, que quiere decir Rapid Ultrasound Shock, la evaluación rápida por ultrasonido en shock del paciente crítico. En veterinaria, ¿esto le está tapando la pantalla esto? Coco. No. Ah, la parte, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, que esto generalmente fue uno de los que más ha trabajado, es el doctor Lisiandro, y el GlobaFat consiste en la evaluación de 3 o 4 parámetros distintos para saber en qué etapa está nuestro paciente y saber si necesitamos más fluidos o vamos a necesitar de un inotrópico o vamos a necesitar de un vasopresor. Entonces, básicamente es evaluación del corazón en eje corto, ¿sí? En lo que se llama la vista del hongo o mushroom view, que es un eje corto en parasternal derecha. Evaluación de los pulmones, ¿sí? Para ver el pulmón seco o el pulmón húmedo. Y la evaluación de la vena cava caudal, la distensión y el colapso que sufre la vena cava caudal con los movimientos respiratorios del paciente. En el eje corto, la evaluación del corazón, el B sería un corazón normal, ¿sí? Acá ven los músculos papilares, acá el corazón está seccionado como transversalmente, como si fuera una rebanada a la altura de los músculos papilares. Este es un corazón, entonces el B es un corazón normal. El A es un corazón donde se ve que los músculos papilares, que son estos que están acá, se están como tocando, es el signo del beso, se llama. Y en esta instancia lo que se llama esto es una pseudohipertrofia, ¿sí? Y claramente lo que se está necesitando este paciente es volumen intracardíaco. Por eso los músculos papilares, lo van a ver ahora, tengo un video, cómo se tocan. Ese es un paciente que está pidiendo a gritos, dame líquido, ¿sí? Ahora, si tengo un paciente con esta dilatación de cámaras, como claramente este paciente no se va a beneficiar con más fluidos, ¿sí? Porque ya hay una dilatación ventricular. Otro de los parámetros que podemos evaluar sería hacer un ver la relación atrio izquierdo-aorta, pero bueno, eso es más complicado y lo que uno busca con esto es que
no tenga que ser un especialista en cardiología o en ecografía para poder hacer estas mediciones. Estas son mediciones que están dirigidas al clínico en general, ¿sí? Con respecto al pulmón seco o pulmón húmedo, básicamente lo que se busca es las líneas, lo que se llama las colas de cometa, que son estas líneas blancas que se forman, ¿sí? A partir del límite pleural. Esto sería el límite pleural. Cuando esto se ve en movimiento, la pleura hace un movimiento de un sliding, un deslizamiento uno sobre otra, las pleuras, ¿sí? Que no se puede definir. Entonces lo que nosotros vemos, esta línea hiperecogénica que se balancea, esa es la línea pleural. Y en un pulmón normal, que sería el caso A, estas son las sombras que generan las costillas. Vemos una serie de líneas hiperecogénicas, que esto es las líneas A, que esto es lo que se ve en un pulmón normal, ¿sí? Cuando empieza el pulmón a ponerse húmedo, empiezan a verse estas líneas hipericogénicas que se desplazan hacia el campo más lejano, ¿sí? Que interrumpen a las líneas A, y esto es lo que se llama las líneas B o colas de cometa. Y lo normal es tener hasta de 1 a 3 líneas de estas en un campo pulmonar, por campo pulmonar. Cuando hay más de 3 o una gran coalescencia, que es lo que se ve acá, ¿sí? No vemos ninguna línea A, ¿sí? Ven que dejan de verse las líneas A, y vemos una gran coalescencia de múltiples líneas B. Esto significa que ese pulmón tiene un patrón intersticial, o sea que hay un aumento del líquido a nivel intersticial. En un paciente que queremos evaluar si hay una sobrecarga de fluido, bueno, si yo arranco haciendo una evaluación y tengo este pulmón y después de darle 3 dosis de fluidos paso a tener este pulmón de acá abajo, bueno, claramente lo estoy sobrecargando de fluidos. Este paciente no necesita más fluidos y probablemente lo termine matando si le sigo dando fluidos. Entonces, esta es otra de las maneras de evaluar si puedo o no puedo, o si debo o no debo seguir administrando fluidos. Y la otra parte que nos permite evaluar un poco lo que sería la precarga o el equivalente a lo que sería la presión venosa central, que es la presión en general que existe en el atrio derecho, y esa es la presión de todo el retorno venoso, o sea, va a ser la precarga, una evaluación de la precarga de nuestro corazón, es evaluar la distensibilidad o el tamaño que tiene la vena cava caudal a nivel abdominal, ¿sí? Entonces, a nivel abdominal, en general, del lado derecho, se evalúa el diámetro. En humanos se evalúan directamente el diámetro, lo miden, pero bueno, el humano tiene, es mucho más estándar los tamaños. Nosotros tenemos tantas diferencias de raciales o de tamaños de perro que no se puede lograr una estandarización del diámetro para medir. Pero sí cómo se colapsa o el movimiento, ¿sí?, que tiene esa vena cava con los movimientos respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los movimientos respiratorios? Cuando inspiramos, ¿sí?, baja, esto es en un paciente espontáneo, porque si el paciente estuviera en ventilación mecánica es absolutamente opuesto a lo que les voy a explicar, pero bueno, estamos hablando de un paciente que no está ventilado. Entonces, cuando el paciente inspira, la presión dentro del tórax se hace más negativa, y eso hace que aumente el retorno venoso hacia el corazón. Entonces, al aumentar el retorno venoso hacia el corazón por este gradiente de presión negativa,
la vena cava abdominal se va a colapsar. ¿Por qué? Porque la sangre se está desplazando hacia hacia el tórax, hacia la vena cava craneal. Entonces, o hacia el corazón. Entonces, durante la inspiración, esa vena va a tender a colapsarse. Durante la expiración, donde la presión dentro del tórax se hace positiva, esa vena se distiende. Entonces, ese movimiento es lo que nosotros vamos a ver dentro del tórax. Entonces, si tenemos una vena cava que ante los movimientos respiratorios se colapsa totalmente, ¿sí? Se cierra, se colapsa, probablemente ese paciente vaya a responder a fluidos, ¿sí? Entonces, ese es un paciente que está diciendo, sí, dale, meteme más porque lo puedo bancar, porque lo necesito, porque lo vas a meter y probablemente aumente el gasto cardíaco. Si tengo un paciente donde la vena cava está totalmente distendida, ¿sí? Casi no tiene oscilaciones entre la inspiración y la respiración, o sea que no hay casi movimiento, bueno, probablemente ese paciente no vaya a responder sus fluidos. Ese paciente ya tiene un montón de fluido en la precarga que no está haciendo que aumente el gasto cardíaco. Y el paciente aquel donde directamente la vena esté completamente colapsada, bueno, ese sí pide a gritos agua, agua, agua. Y otra de las variantes o cosas que también nos puede ayudar es si en la vesícula biliar hay edema en la pared o no. En un paciente donde la vesícula biliar tenga edema en su pared, donde tengamos una vena cava dilatada, donde tengamos las venas portales dilatadas, bueno, claramente ese paciente no necesita más fluidos, ese paciente va a necesitar otra cosa. Y también se puede evaluar la vena cava, la distensibilidad de la vena cava con un modo M, ¿sí? Midiendo el diámetro en inspiración y el diámetro en expiración, y ahí se hace el diámetro mayor menos el diámetro menor dividido el diámetro mayor por 100, y eso da un índice de colapsabilidad. Hay un trabajo publicado más o menos recientemente, que es del doctor Pablo Donati, colega nuestro de estos lares, donde midieron el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal para predecir aquellos pacientes que iban a responder a fluidos. Es un estudio retrospectivo que hicieron y no son muchos pacientes, pero bueno, es interesante lo que lograron. Lo que hicieron era medir, por un lado, medían el BTI, que es una medición cardíaca, que es se llama el tiempo, la integral de tiempo-velocidad, que se utiliza para medir o evaluar el gasto cardíaco a nivel de la aorta, se mide esto. Entonces ellos utilizaron la medición de BTI como para poder evaluar qué pacientes claramente habían respondido o no a fluidos. Y luego hicieron la medición por modo M de la colapsabilidad con la fórmula que les comenté de la vena cava, midiendo los diámetros tanto en inspiración como en expiración. Y ellos consideraron que aquellos pacientes que aumentaban el BTI mayor a 15%, lo consideraban que eran respondedores a fluidos porque había aumentado su gasto cardíaco. Y encontraron un punto de corte utilizando esta fórmula que fue alrededor del 27%, les permitió discriminar qué pacientes eran respondedores a fluidos y qué pacientes no eran respondedores a fluidos. Acá les voy a mostrar un video para que tengan una idea. Este es un corazón que tiene una buena contracción. Ahí veían
espere que lo mando para atrás un poquito más, cómo estos músculos papilares se están tocando, o sea, este es un corazón que necesita fluidos y que seguramente va a responder y que está probablemente en la parte ascendente de la curva de Starling, ¿sí? Estas son distintas vistas. Claramente este corazón no está en la parte ascendente de la curva de Starling, no tiene inotropismo, no se contrae, no tiene fuerza, no tiene energía, ¿sí? También lo que hacemos ahí es medir las fracciones de acortamiento. Esto es un eje largo, un corazón donde prácticamente no hay movimiento, hay hipoquinesia global con una fracción de acortamiento pésima, y este es este mismo corazón sin fuerza de contracción y luego de haberle dado dobutamina. Entonces, si yo tengo este corazón latiendo así y el paciente está hipotenso o creemos que está hipovolémico, bueno, yo no necesito darle fluidos. Yo le tengo que dar dobutamina, le tengo que dar algo que lo ayude a contraerse. Está faltando función cardíaca. Esto es lo que les mencioné de las líneas B, este es el vaivén de la pleura y cómo se ven las líneas B. Esto es la colapsabilidad de la vena cava, ¿sí? Ahí vean ante los movimientos respiratorios cómo prácticamente se juntan. Ese caso anterior, espere que lo volvemos un poquito para atrás, este paciente seguramente va a responder a fluidos. Si yo tengo este paciente donde prácticamente no hay diferencia entre la inspiración y la expiración, tengo la dilatación de los vasos portales, bueno, este paciente no necesita más fluidos. Entonces, utilizando la ecografía nos da una herramienta para saber más o menos dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer. Bueno, este caso, esperen que voy a frenar un segundito esto. Dentro de la parte cardiológica también es fundamental ver si hay arritmias y no es infrecuente que después de un paro el paciente salga con arritmias o presente arritmias, y dentro de esas arritmias las ventriculares son las más comunes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene este tipo de arritmias, por más fluido que le dé, este corazón, a la velocidad que late y con el ritmo que está latiendo, claramente no tiene diástole para llenarse y para luego de llenarse poder eyectar y hacer una buena descarga. Entonces yo tengo que frenar esto de alguna manera. Y en general utilizamos lidocaína. Entonces estos dos corresponden al mismo paciente. Esta es una, bueno, como ven, una taquicardia ventricular con frecuencia altísima, y luego de utilizar lidocaína, tuvimos que darle 3 bolos hasta que revirtió y lo pudimos controlar. Pero bueno, básicamente, el ejemplo, o sea, lo que quiero ejemplificar es que, bueno, ojo, no todo es fluido. Si lo tengo con un merequetengue latiendo, bueno, eso tampoco va a ser efectivo en generar un buen gasto cardíaco. Y por último, mencionarles el concepto de la insuficiencia adrenal relativa, lo que antes se conocía como, le cambiaron el nombre hace ya unos años, ya me va a salir, y se lo voy a decir, pero bueno, sí, bueno, ya me voy a acordar, no me lo acuerdo en este momento. Y que en los pacientes críticos, muy sépticos, o donde tienen hipotensiones muy, muy marcadas, luego de haber intentado resucitación con fluidos, haber intentado resucitación con inotrópicos o vasopresores, y el paciente sigue hipotenso, hay que sospechar de que este paciente tenga una insuficiencia adrenal relativa. Y básicamente es una falta transitoria de cortisol
y el cortisol tiene una injerencia notable en lo que es el tono vasomotor. Entonces se ha visto que en estos pacientes donde son refractarios a todas las otras medidas, no es lo primero que voy a utilizar en esos pacientes. Esto es medio como por descarte después de haber probado todo lo otro, ¿sí? Lo otro es lo que primero se prueba. Si probamos todo lo otro y así todo el paciente no logramos recuperar una presión arterial, entonces podremos que sospechar que estamos ante esta situación y en general se trata con hidrocortisona, que se da 1 miligramo kilo, no son dosis altas, son dosis bajas, porque lo que queremos tratar es ver si recupera ese tono vasomotor, o en infusión continua. Se puede dar cada 6 horas o en infusión continua. Si no hay hidrocortisona, hemos utilizado dexametasona. Yo la verdad que he tenido, sinceramente creo que recuerde 2 o 3 casos que he llegado a esta instancia. No es algo muy frecuente de ver, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y reiterar que la utilización de corticoides de rutina no está indicado ni en el paro ni en el posparo. La otra pata de esta situación es lo que se llama la neuroprotección. Y recordemos que la mayoría de los pacientes que salen de un paro van a tener cierto grado de disfunción neurológica, ¿sí? Desde los más leves en estar en un estado estuporoso o comatoso por unas horas, hasta pacientes francamente con un estado neurológico descerebrado, con aptitudes posturales de descerebración como si fuera, o cerebración como si fuera un chip Sherrington, falta de reflejos, no estar conscientes, sino recuperar conscientes. Entonces lo que hay que hacer es evaluar secuencialmente estos pacientes. Se puede utilizar la escala de Glasgow modificada, y tenemos que entender que no nos tenemos que apresurar en tomar una decisión en cuanto a si ese paciente se va a recuperar neurológicamente o le vamos a entregar un POTUS al paciente, al propietario, en las primeras horas. Porque en las primeras horas es normal que haya cierta disfunción. Ahora, si pasadas las 48 a 72 horas el cuadro neurológico no mejora, no hay mejoría en el sensorio, no recuperan reflejos centrales, o sea, pupilares, corneales, no hay respuestas motoras, no hay respuestas en miembros, bueno, probablemente el daño cerebral sea extenso y este paciente, las chances de recuperarlo o lleve mucho tiempo o nunca se pueda recuperar o quede con una disfunción neurológica importante. Entonces, las medidas que tomamos para la neuroprotección, recuerden que lo principal es mantener una buena perfusión cerebral, y eso se logra con mantener una buena optimización hemodinámica y respiratoria, mantener la buena presión de perfusión, mantener un oxígeno, una oxigenación normal o una saturación de oxígeno entre 94 y 98%. Otra de las medidas, y que está muy en boga y utilizada en medicina humana, es la hipotermia, ¿sí? Que ahora la vamos a tocar brevemente. Luego el tratamiento de convulsiones si presentara, las terapias descompresivas si sospechamos que hay edema cerebral. Raramente veamos en un paciente con posparo que haya aumento de presión intracraneana, pero sí es muy común que haya edema cerebral. Pero bueno, tampoco se puede descartar que en algún paciente en particular, ya sea un paciente que entró en paro por una causa neurológica, pueda a lo mejor también tener un aumento de presión intracraneana. Elevar la cabeza del paciente alrededor de 25 a 30 grados, eso favorece
el drenaje venoso del cerebro, y en casos muy avanzados donde se sospecha que hay un aumento de presión intracraneana y no se puede bajar esa presión, bueno, con la hiperventilación, al bajar la concentración de dióxido de carbono, se mejora la perfusión, se baja un poco la presión intracraneana. En cuanto a la hipotermia, es una práctica que la utilizan muy frecuentemente en humanos, y está visto que la hipotermia lo que hace es bajar el metabolismo cerebral. Al bajar el metabolismo cerebral, mejora o disminuye la demanda de oxígeno, disminuye la excitotoxicidad neuronal, que son todas esa serie de sustancias inflamatorias y demás que se liberan por las lesiones de reperfusión, disminuye el influjo de calcio a la célula, que es lo que les dije, una de las cosas que se alteraba cuando se alteraba la membrana por las lesiones de reperfusión, entraba el calcio dentro de las células. Va a disminuir también la producción de radicales libres y disminuye la muerte cerebral. Suprime la actividad convulsiva, y en humanos lo que hacen claramente es bajarles con métodos físicos la temperatura corporal. Y los tratan de mantener entre 32 a 34 grados, pero estos pacientes que se los mantienen con temperaturas tan bajas, uno tiene que tener una infraestructura de sostén de esos pacientes, porque en general hay que tenerlos ventilados, hay que cuidar que no hagan alteraciones de coagulación, porque muchas veces hacen alteraciones de coagulación. Entonces hay que tener una verdadera ICU montada para hacer la hipotermia terapéutica leve. En medicina veterinaria, si bien no hay muchos estudios específicos que avalen el beneficio de la hipotermia, pero se cree que también, por las mismas razones que suceden en el humano, que también se beneficiarían, y como muchas veces carecemos de toda esa infraestructura como para, por métodos físicos, que muchas veces son líquidos fríos, enemas, existen una serie de cosas para bajarles las temperaturas. Lo que hacemos, lo que se sugiere es hacer lo que se llama hipotermia pervasiva, que no es nada más ni nada menos que en nuestro paciente, luego de un paro, está hipotérmico, ¿sí? Porque claramente, como todos los pacientes en shock, también la temperatura les baja. Entonces, no calentarlos en ese momento, permitir que se mantengan con esa temperatura baja, 35, 36 grados. Y tratar de que mantenga esa temperatura durante 24 horas. Si la empieza a subir por sí solo, lo dejamos que la suba, pero no le vamos metiendo métodos físicos, bolsitas de agua caliente, caloventor, esto, lo otro, para calentarlo. Dejamos que permanezca al menos por 24 horas con esa temperatura que quedó luego del paro cardíaco, cardiorrespiratorio. Y cuando decidimos empezar a recalentarlos, lo que tenemos que hacer es hacer un recalentamiento, o sea que la temperatura le vaya subiendo lentamente, alrededor de 0,25, 0,5 grados por hora, no meterlos, a rostizarlos, y que vaya rápidamente. Y obviamente evitar la hipertermia, o sea que si nuestro paciente empieza a tener 40, 41 grados, o sea, ahí se los tenemos que bajar, porque eso va a aumentar el consumo de oxígeno y va en detrimento de la función neuronal o cerebral. Si tenemos convulsiones, bueno, nada, apelamos a los medicamentos que normalmente utilizamos. Generalmente el que primero probamos es diazepam. Si tenemos fenobarbital inyectable, fenobarbital. Si el paciente
tiene una convulsión, respondió bien al diazepam, bueno, ahora si entra en una convulsión tras otra, ya sea clusters o un estatus epiléptico, bueno, probablemente haya que hacer algún goteo de propofol o utilizar tiopental en bolos hasta que frenamos la convulsión, o si tenemos la suerte de tener levitiracetam, utilizarlo. Si sospechamos, tenemos un paciente que transcurridas las 24 horas no recupera sensorio, empezamos a sospechar que pueda haber cierto grado de edema cerebral o aumento de la presión intracraniana, bueno, terapia descompresiva. Los dos medicamentos o drogas que utilizamos normalmente es la solución salina hipertónica al 7%, 2 a 4 mililitros kilos, y o manitol, no las dos, una o la otra, a 0,5 gramos kilos. Yo raramente utilice más de 1 gramo kilo, y en general las dos se dan administradas en 20 minutos, ¿sí? Si van a utilizar manitol, recuerden que el efecto diurético del manitol es mucho más prolongado que el de la solución salina hipertónica, o sea que el paciente luego de dado el manitol va a estar por unas 4 a 6 horas con poliuria, y eso va a hacer que disminuyan los fluidos, así que tengan cuidado que no se les empiece a descompensar la parte hemodinámica del paciente, o sea que van a tener que estar atentos a esa parte. En general la solución salina hipertónica tiene un efecto diurético mucho más corto, ¿sí?, que el manitol. Como mencioné antes, bueno, elevar la cabeza y en última instancia hay que recurrir a la hiperventilación. No me voy a cansar de mencionar que los corticoides acá no tienen nada que hacer. Un estudio realizado en medicina veterinaria estableció que los corticoides en la mayoría de las cosas, de las situaciones de trauma, shock hemorrágico, lesión cerebral traumática, o sea, en un trauma cerebral, están contraindicados. Aportan pocos beneficios, ¿sí?, y son más los efectos colaterales indeseables que el beneficio que aportan. Y como ya lo mencioné antes, también no se utilizan ni durante el paro, ni en el post-paro, en el cuidado post-paro, salvo que sospechemos de una insuficiencia adrenal relativa. Tener en cuenta entonces la falla renal aguda que puede ocurrir. Para eso vamos a tener que estar monitoreando producción de orina en un paciente que está bien hidratado y con una buena presión arterial, presión de perfusión. Si yo mido la diuresis y en mi experiencia menos de 2 mililitros kilo hora, a mí ya se me empieza a prender una luz de alarma, ¿sí? Menos de 1,5 y yo ya ahí a ese nivel considero que ese paciente está en oliguria, ¿sí? Debería estar orinando por arriba de 1,5, más allá de lo que digan los libros que debajo de 1 es oliguria. O sea, en un paciente que tengo con buena presión, bien hidratado y que le están dando los fluidos, lo normal es que la diuresis esté entre 1,5 y 2 mililitros kilo hora. Obviamente mantener las glucemias normales. Pueden ser pacientes que entren en hipoglucemia o en hiperglucemia. Tanto uno como la otra son nocivas. Entonces tratar de mantener una glucemia normal, y una glucemia normal la consideraría hasta 180, 200 miligramos por decilitro. Si tengo glucemias de 400, de 500, eso va a ser nocivo para la función cerebral también. Entonces muchas veces hay que tener en consideración que a lo mejor se necesite dar alguna dosis de insulina de acción rápida. Luego todas las medidas para proteger el sistema gastrointestinal, ranitidina, si están con vómitos, Cerenia, el antiemético que use,
En cuanto pueda el paciente empezar a nutrirse, trataremos de empezar a nutrirlo, siempre tratando de intentar, si hay deglución, con sondas nasoesofágicas. Los antibióticos, llegada a esta situación, si bien no están aconsejados en uso de rutina, pero si yo tengo un paciente con falla orgánica múltiple, o sospecho de falla orgánica múltiple, sí los utilizo, ya sea un ampicsulbactano combinado con una ceftriaxona para ampliar este espectro, o empiezo con uno y voy viendo cómo va respondiendo y después veo si sumo. Y no olvidarnos de que tenemos la patología desencadenante a la cual también tenemos que tratar. Entonces lo fundamental en esta etapa es parametreos o monitoreos frecuentes de todos los signos vitales. No es un paciente que lo podemos dejar tirado y volver a las 3 horas a ver cómo anda. Hay que estarle encima. Muchas veces son pacientes que tenemos que estar evaluándolo cada 15 minutos, medir la diuresis, no olvidarnos de si podemos medir presión arterial, todo lo que les dije de oximetría, y si tenemos la posibilidad de al menos una vez por día evaluar medio interno y gasometría, con lactato, ver cómo están los electrolitos. Recuerden que puede haber muchas alteraciones de electrolitos en esta instancia post-paro cardíaco, ya sea hipocalemias o hipercalemias, o hipocalcemias del calcio iónico. Al menos una vez por día o 48 horas medir función renal, urea, creatinina, ver cómo está el hemograma, ver su hematocrito y proteínas una vez por día. O sea, esto es secuencial y dinámico, y son pacientes que son demandantes y necesitan muchas cosas. En cuanto a los estados, las alteraciones ácidos base que vemos y de electrolitos que vemos en nuestros pacientes, en general, el 100% de los pacientes que entraron en paro cardíaco van a tener acidosis metabólica e hiperlactatemia, como es lógico, ¿sí? Algunos pacientes van a tener acidosis respiratoria durante la resucitación, y luego de la recuperación espontánea ya un porcentaje menor. Puede haber hipercalemia en el 65% de los casos, según este estudio. Disminución del calcio iónico en un 18%. Hiperglucemia en 62% de los pacientes demostraron hiperglucemia, y esto se cree que es debido a la liberación de catecolaminas endógenas y las que se utilizan en general en la resucitación como adrenalina, que también puede ser que aumente la glucemia. Y algunos de los pacientes van a mostrar hipoglucemia. Y ya para terminar y darles descanso y que puedan ir a descansar o a cenar o lo que sea, recordar que la parte más importante de todo esto inicialmente es el soporte vital básico, ¿sí? Sin un buen soporte vital básico no hay resucitación posible. Entonces hay que empujar fuerte y empujar rápido. Recuerden permitir, ¿sí?, el retroceso elástico completo del tórax entre cada compresión, que ahí es el momento en que se llena el corazón de sangre para volver a generar gasto cardíaco. Tratar de mantener los 2 minutos del ciclo completos y evitar las interrupciones frecuentes. No hiperventilar, y del monitoreo que se hace luego de los 2 minutos de cada ciclo de 120 compresiones torácicas por minuto y 10 a 20 respiraciones por minuto, luego de 2 minutos ininterrumpidos. Los dos equipamientos o equipos que mejor nos sirven de utilidad para evaluar son el electrocardiograma y la capnografía. Ni la presión, ni la saturación, ni nada en esta instancia va a servir. Pero recuerden que la parte más importante es el soporte vital básico. Todo el resto contribuye, ¿sí? Pero sin esto no hay resucitación posible.
Así que bueno, hemos llegado al final, espero que les haya servido. No sé si hay alguna pregunta, Coco, o alguno tiene algún comentario para hacer. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a través de Coco al colegio por la invitación. Y bueno, fue un placer compartir mi experiencia con ustedes. No, gracias, gracias a vos, Sandra, por conocimientos que has desplegado. Y no hay preguntas. Hoy, Hoy están cansados. a ver. Muchas gracias, muy buena charla, doctora. Gracias, un placer. Pero no, todos han quedado... O entendieron todo o no me entendieron nada. Bueno, igual te voy a mandar por el mail que me diste el apunte ese que les hice como para que lo tengan. Es muy sencillo, no es nada muy avanzado ni nada, pero bueno, para que por lo menos tengan un resumen de todo lo que di en la charla y que les pueda servir en la práctica diaria, que es lo que a mí me importa, que lo poco o mucho que les haya entregado en esta charla les sirva para poder ejercer la profesión un poquito mejor en la práctica diaria. Bueno, perfecto, Sandra. Nosotros después lo distribuiremos a los asistentes, así que no me queda más que agradecerte y agradecer a los presentes. Hay una pregunta, para. Ahí dice Juan Pablo, en pacientes con saturación de líquidos en pulmón, ¿sabe algo del aporte de oxígeno vía rectal? Leí que estaba en fase experimental. No, ni idea. Pero la saturación de ¿cómo? La saturación De líquidos en pulmón, ¿sabe no, algo del aporte de oxígeno vía rectal? no, la verdad que nunca lo leí, desconozco el tema. A lo mejor él nos puede contar a nosotros si quiere. Y después ya no hay más, nadie, ¿no? No hay más preguntas. Bueno, Sandra. Bueno, que tengan entonces muy buenas noches y bueno, estamos al habla y para lo que necesiten, acá estoy, Coco. Y Perfecto. a todos los de la audiencia. Un abrazo. Un gusto, un abrazo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.